En este video crearemos una nueva habitación que excederá el tamaño de nuestra ventana de juego y la configuraremos para que el jugador pueda moverse por ella mientras lo sigue la cámara. También crearemos la lógica necesaria para movernos entre nuestras dos habitaciones. En la pestaña Main de PopoChio haremos clic en el botón Create Room y le daremos un nombre. En este caso será Outside, o sea afuera. PopoChio creará la carpeta respectiva a esa habitación dentro de la carpeta de habitaciones del proyecto, tal como ocurrió con la 101. Crearemos una prop para definir el fondo de nuestra habitación y al igual que el de la 101, esta no tendrá interacción. PopoChio creará entonces la carpeta _NoInteraction para que allí pongamos los sprites de las props sin interacción. Así que copiaremos a dicha carpeta la imagen que servirá como textura para nuestro fondo. Asignaremos la imagen a la propiedad texture de la prop background y listo. Como podemos ver, la imagen de fondo excede los límites de nuestra ventana de juego. Se nota porque la ventana de juego está representada por este rectángulo azul. La cámara de PopoChio por defecto sigue al personaje jugable, pero para que éste se pueda mover por una habitación más grande debemos hacer una configuración. Si seleccionamos el nodo raíz de la escena, veremos en el inspector unas propiedades que nos permitirán cambiar los límites de la habitación. Esos valores raros le indican a PopoChio que la habitación no tiene límites particulares, por lo que por defecto usará los de la ventana de juego. La forma más sencilla de calcular los límites en este caso será usar la regla para medir de cuánto es el desfase de nuestro fondo. Veremos que es de 64 píxeles, así que el límite izquierdo será de menos 64 píxeles por estar a la izquierda del punto 00. Al estar centrada la imagen podremos deducir que el límite por la derecha será de 320 píxeles, que es el ancho de nuestra ventana, más 64 píxeles, que es el desfase que acabamos de encontrar. Otra forma de hacer el cálculo del desfase es tomar el ancho de nuestra imagen de fondo, que en este caso es 448 píxeles, restarle el ancho de nuestra ventana y dividir el resultado en 2. Ahora crearemos el área por la cual podrá caminar nuestro personaje. Para agregar a GodDew a la habitación, haremos clic en la pestaña Main del panel de PopoChio y luego clic en la fila donde aparece su nombre para que PopoChio seleccione en el panel File System el archivo de la escena de dicho personaje. Arrastraremos ese archivo al nodo Characters de la habitación y lo ubicaremos junto a la puerta. Ejecutaremos solo esta escena presionando F6 y veremos que al mover al personaje jugable por la habitación la cámara lo seguirá hasta donde definimos sus límites, sin importar que éste se desplace hasta los extremos del área por donde puede caminar. Para ir a la habitación 101 usaremos la puerta. Haremos clic en el grupo Hotspots y luego en el botón Create Hotspot. Le daremos el nombre puerta y la ubicaremos en el centro de la misma pasándonos al modo de movimiento con W. Luego haremos clic en el botón Walk to Point para ubicar la posición a la que caminará nuestro personaje cuando interactúe con ella, y lo ubicaremos en el suelo junto a esta. Ahora seleccionaremos el nodo de interacción y definiremos su forma. Haciendo clic en el botón de script de la hotspot modificaremos el método onInteract para ir a la habitación 101. Usaremos parte del código de la plantilla para que nuestro personaje camine hacia la puerta y la mire. No hará falta que diga nada, así que podemos quitar esta línea de diálogo. Fuera de la lista de instrucciones usaremos el método GoToRoom del singleton E y como parámetro le pasaremos el nombre de la habitación a la que queremos ir. En este caso es 101, que es el nombre que aparece en la lista de habitaciones de la pestaña Main de PopoChio. Para que el cambio de habitación solo ocurra después de que el personaje haya caminado hasta la puerta, debemos encerrar el llamado al método run del singleton E dentro de un yield y esperar a que se dispare la señal completed. Una vez más ejecutaremos solo esta escena. Al hacer clic en la puerta veremos que el personaje se acerca a ella y luego se hace una transición a nuestra habitación inicial, la 101. PopoChio usará por defecto un efecto de Fade Out y Fade In cuando haya un cambio de habitación. El color que PopoChio usa para hacer el Fade podemos modificarlo abriendo la configuración del plugin con el botón Settings que aparece en la parte inferior del panel PopoChio y cambiando el valor de la propiedad Fade Color. Para que podamos volver desde la habitación 101 a la habitación de afuera, iremos a la escena de la habitación 101 y repetiremos el proceso de crear una hotspot para la puerta. Ubicaremos la hotspot en el centro de la puerta, el punto al cual caminará el personaje y definiremos el área de interacción. Luego editaremos el script de la hotspot y copiaremos el código que habíamos definido para la puerta de la otra habitación. Lo único que tendremos que cambiar será el nombre de la habitación a la cual queremos ir, en este caso Outside.
Al ejecutar el juego con F5 podremos usar las puertas para movernos entre las dos habitaciones y la cámara nos seguirá a donde vayamos. Y eso es todo. En el próximo video agregaremos música de fondo y algunos efectos de sonido para que nuestro juego se sienta mejor. Si quieres saber más acerca de lo que se puede hacer con las habitaciones, las hotspots y el archivo de configuración del plugin, puedes leer la documentación. Los enlaces están en la descripción.